gracias. Ya inició el trabajo en el marco de la capacitación de referentes ESI en una de las zonas de nuestra provincia, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, así que estamos sumamente felices de que eso haya ocurrido. Implica para el Ministerio de Educación estar cerca de las escuelas, de la docencia y de manera conjunta, colaborativa, ir pensando los desafíos actuales de la continuidad pedagógica, del trabajo docente en este particular contexto. Así que en principio saludarles, darles la bienvenida y quisiera dejar unos minutitos para presentar a nuestra directora, que está a cargo de la dirección de los equipos de orientación escolar, la licenciada Silvana Malalana. Por favor, Silvana. Bueno, buenos días a todos y a todas. Tal como me presentó Marita, estoy a cargo recientemente de la Dirección General de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares, que depende de la Subsecretaría de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión, que está a cargo de la profesora Silvia Reynoso. Esta dirección es quien tiene a su cargo en la provincia del Chubut la implementación de la ESI como política educativa que apunta a un enfoque integral, enmarcado en la implementación de la Ley Nacional 26.150. Este es un lineamiento más de los que trabaja la dirección, digamos, en nuestra dirección actualmente. Estamos conformando un equipo que trabaja 4 lineamientos básicos que tienen que ver con la ESI, con cuidados en el ámbito educativo, con educación y memoria y con convivencia escolar. ¿Sí? La implementación de la ESI es un desafío permanente y esta propuesta de capacitación para la conformación de referentes escolares, que está enmarcada en la resolución 340, forma parte de un plan general de esta dirección que apunta a abarcar la mayor cantidad de escuelas en la provincia, pudiendo formar y reforzar la figura de los referentes, que resulta ser tan necesario. Así que la apuesta es esa, digamos, ¿no? Abarcar cada vez más escuelas y más docentes. Así que, bueno, los invitamos a sumarse, a apropiarse de esta propuesta como herramienta privilegiada para el encuentro pedagógico cotidiano. Y bueno, agradecerte, Gabriela, por estar acompañando esta propuesta hoy acá, ¿sí? Así que bueno, los saludo. Muchísimas gracias, Silvana, y ahora me gustaría que pueda saludarnos también Miguel Marconi, es integrante del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y tenemos el placer de trabajar juntos porque coordina los equipos de la región patagónica. Miguel, gracias por estar y te dejo para que puedas saludar. No, bueno, Marita, muchas gracias a vos, muchas gracias a la dirección, gracias Silvana, gracias Miguel. Bueno, un placer estar acá, la verdad. Saludarlos a todas y, en primer lugar, traer los saludos de nuestras autoridades del Ministerio Nacional, en particular de nuestro coordinador, Marcelo Celarrayán, que él también tiene un trabajo profundo en la región, en la provincia, en la región. Bueno, lamentablemente hoy no está pudiendo estar, pero les estamos acercando los saludos y fundamentalmente queremos celebrar esta instancia que nos permite darle continuidad a un trayecto de formación que arrancó en el 2018 y que estamos pudiendo sostener en condiciones de adversidad gracias al enorme esfuerzo del equipo, un equipo que trabaja con mucho cariño y que lleva adelante este tipo de propuestas que además son propuestas novedosas, que se enmarcan con otra mirada. La invitación, la participación de Gabriela es un placer porque nos está proponiendo acercarnos a la ESI desde un lugar lindo, desde un lugar inclusivo, que es la literatura. Digo, todas hemos tenido acceso a la literatura en distintos momentos de la vida, y es un cruce muy interesante que no solo nos invita a pensar, sino que nos invita a imaginar, a narrar, a fantasear con mundos y experiencias posibles, y todo esto se puede hacer siempre desde el eje de la ESI también, para garantizar 2 derechos. Por un lado, el derecho a recibir herramientas y capacitación del Estado, y al mismo tiempo como docentes, como personas que tenemos responsabilidades en las escuelas, incluso también en nuestros hogares en muchos casos, garantizar un poco este derecho a la educación sexual, que al mismo tiempo permite ejercitar y garantizar un montón de otros derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, esta es una instancia para disfrutar fundamentalmente.
digitalmente. Así que vuelvo a agradecerles y les deseo lo mejor para esta hora y media que nos queda de goce y de disfrute. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos directamente a presentar a Gabriela Larralde, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y tiene diversos trabajos. Es docente, da clases en la carrera de Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes, es escritora e investigadora en el área de comunicación, géneros y sexualidades. Se especializa en el cruce que resulta entre estas áreas y la literatura para la infancia. Publicó en el año 2013 la investigación Los Mundos Posibles, un estudio sobre la literatura LGBTTI para niñas y que al mismo tiempo da título al conversatorio del día de hoy. También tiene publicados libros de poesías, libros que recopilan recursos TIC y textos literarios para abordar la educación sexual integral, así que es una prolífera escritora y al mismo tiempo guionista, y investigadora, ¿no? Son esas multiplicidad de posiciones que solemos tener las personas y que nos invitan siempre a poder expresarlas y desarrollarlas. Estamos muy felices de recibirte, Gabriela, tenemos mucha expectativa, así que sin más preámbulo, nos disponemos a escucharte con este cruce que nos estás proponiendo entre la literatura infanto-juvenil y la ESI. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es mi primera presencia, en este caso virtual, en la provincia, así que también yo estoy muy entusiasmada. Bueno, agradecerle a los docentes y las docentes que están presentes, que tienen interés en capacitarse, que no bajan los brazos con digamos, todos los conflictos y los desafíos que se presentan en territorio, ¿no? Actualmente. No podemos dejar de lado que hace 1 año y medio estamos en un contexto totalmente impensado, muy triste, que nos impacta en lo laboral, que nos impacta también en lo personal, digo, en el dominio de lo público y de lo privado. Estamos totalmente atravesados nosotras y los alumnos, los estudiantes también, ¿no? Y esto es algo que no podemos dejar de lado porque también, digamos, a 15 años de la ley, mientras veníamos pensando cómo mejorar la aplicación de la educación sexual integral, tenemos que ahora decir, bueno, ¿y cómo es la educación sexual integral a través de una pantalla, a la distancia, ¿no? Digamos, poder pensar en todo este tiempo de no presencialidad, cómo se pueden desarrollar herramientas para otra posible etapa de no presencialidad, para situaciones donde a veces algunos estudiantes no pueden, ¿no?, tener la presencialidad plena, o podemos pensar en escuelas rurales, donde 15 días están conviviendo con otros niños, ¿no? Por ejemplo, yo visité una en Mendoza, en Malargüe, donde 15 días conviven en una escuela y después otros 15 días están en sus casas con sus familias, ¿no? Hay muchas cosas que esta pandemia nos va a permitir repensar. Los desafíos sin duda son cada vez mayores, tenemos que estar a la altura y yo creo que hoy todas nosotras y todos nosotros reunidos estamos en esa búsqueda, ¿no? Así que yo voy a empezar con una presentación que más o menos va a durar 1 hora y a partir de ahí me gustaría poder responder a preguntas, a comentarios que hagan, experiencias que me vayan contando para que sea dinámico y que pueda ser un primer acercamiento mío hacia ustedes y ustedes también hacia mí, dinámico para pensar después en posibles otros trabajos. Esperen que voy a presentar por acá. ¿Por qué es que no me aparece ahora? A ver. Un minutito, les pido. Ahí estamos. Bueno, como decía Marita, los mundos posibles, ¿no? Yo les voy a contar de manera
rápida cuál fue mi investigación, por qué analizo literatura o narrativas para las infancias y a partir de ahí en qué estoy trabajando actualmente para también pensarlo juntos. Esto lo dejo un minutito por una curiosidad que voy a retomar más adelante. Marita ya me presentó, ya comentó que tengo como una pata en la literatura, otra pata en el guión. Una de mis últimas series fue Monzón, que está en Netflix. También guiono el dibujo animado Petit, que sale por Paca Paca. A la vez doy clases en la Universidad Nacional de las Artes y investigo también, ¿no? Cuando yo plasmo todas estas actividades en un PowerPoint, ¿no? Y pongo que investigo, el símbolo que aparece por default, o sea, automáticamente, el símbolo que me propone, digamos, el programa, es el de un microscopio, que lo pueden ver ahí a un costado, ¿no? Cuando digo que publico libros, aparecen libros, guión, aparece un lápiz, tiene bastante que ver, pero cuando digo que investigo, lo que aparece es un microscopio. Y esto tiene un valor. Esto sigue diciendo, ¿no? La investigación es parte de las ciencias exactas, ¿no? Sociales, que es la rama a la que yo pertenezco, desde donde yo investigo, yo estudié ciencias de la comunicación en la UBA, sigue siendo, ¿no? Para este programa estadounidense, globalizante, algo un poco desconocido en principio. Quiero empezar también con este chiste o esta viñeta de Paula Sosa Holt que dice, vos estás mucho más deconstruida que yo. No es una competencia, le dice, ¿no? ¿Ves? Gaby, no estamos viendo las filminas, estamos viendo la primera solamente, no nos está pasando. A ver. ¿No pasó? Vamos a probar. Ah, ahí sí, ahí sí. ¿Y la anterior? ¿Esta la habían visto? Esa era la que no habíamos visto, no sabíamos dónde estaba el microscopio. Ahí se ve el microscopio. Entonces, genial. Por ahí lo dejo así, tal vez sean un poco pesadas y por eso tarde un poco en pasar. Lo vamos a dejar así. Esta es la viñeta que les comentaba de Paula Sosa Holt, ¿no? Vos estás mucho más deconstruida que yo, no es una competencia, ¿ves? Bueno, esto me parece fundamental, ¿no? Para poder pensar entre todos nosotros y entre todas nosotras. ¿Desde dónde es que yo vengo hoy a dar esta charla o a pensarnos, ¿no? Entre nosotros? Me parece que tenemos que, digamos, lo sabemos, pero tenemos que tener presente que somos todas generaciones que no tuvimos educación sexual integral, ¿no? De manera formal, que nos estamos capacitando y que seguramente el compañero o la compañera tiene algo para aportar, ¿no? Tiene algo para aprender. Los mismos estudiantes traen, ¿no? Un montón de aprendizajes. Y acá, por eso, y en ese sentido, quiero derribar de alguna forma la idea de que la deconstrucción es un lugar al cual uno puede llegar, ¿no? Como un lugar de elevación espiritual y moral al que uno llega subiendo una montaña de esfuerzos y una vez que está ahí, ya entonces puede decir y hacer y moverse con una soltura que a veces otras personas sienten que no tienen porque piensan, me falta capacitación, estaré diciendo esto bien, se dice así, ¿no? ¿Qué palabra uso para tal tema? Bueno, la deconstrucción no es un lugar al cual se llega, es un modo de vivir, es un modo de enseñar, es un modo de relacionarse con las personas, es un modo que parte desde, no desde el saber, sino desde el no saber. Yo no sé si esta persona es heterosexual, entonces no le voy a preguntar si tiene novia a un chico, en todo caso le preguntaré si tiene pareja, y si es que hace al asunto preguntarle si tiene o no tiene pareja, ¿no? No como si por default esa persona tiene que estar en pareja. Y así muchísimas otras cosas. Es partir desde si algo no lo sé, pregunto, porque más vergüenza voy a pasar si llamo a una persona de una manera inadecuada o si hago sentir mal a una persona que si pregunto. Mediante la pregunta nunca podemos pasar vergüenza. Y también, digamos, pensar qué tipos de preguntas hacemos, ¿no? El otro día leí un libro infantil, que lo debo tener por acá, lo voy a traer.
Ahora es cuando empiezo a desordenar la charla y, bueno, el PowerPoint queda un poco relegado, pero esta es también una posibilidad de dar charlas en casa, es que tengo los libros a mano, entonces, bueno. Este libro, que se llama ¿Qué te pasó?, es de un autor estadounidense y es un chico que tiene una pierna y entonces está jugando en la plaza y claro, todos los nenes que se le acercan a jugar le preguntan ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿No? Y él dice nada, no quiere decir qué le pasó, ¿no? Cansado de que le pregunten. Y hacia el final, el autor responde unas preguntas y es muy interesante lo que dice, porque le habla a los padres y le dice, bueno, querido adulto, si tu hijo ve a una persona que tiene una pierna y quiere saber qué le pasó, dice, aquí van mis sugerencias, ¿no? Y dice primero, que no cunda el pánico, no querrás que tus hijos se sientan incómodos, ¿no? 2, responde de manera sencilla y general. Sí, algunas personas tienen una pierna o usan una silla de ruedas o se mueven y hablan de manera diferente y está bien. 3, educa en general. Algunas personas usan sillas de ruedas y sus piernas no funcionan tan bien, algunas nacen sin una pierna, otras pierden una pierna en un accidente, etc. 4, es bueno tener curiosidad, pero hay que tener presente que no conoces a esa persona en particular. Y está bien no saber todo de ella al principio, ¿no? Porque no es considerado hacerle preguntas personales a quien no conoces, ¿no? Más allá del tema puntual. Y 5, por educación, para empezar, pero también por empatía, ponte en su lugar e imagínate lo aburrido que debe ser responder la misma pregunta todo el tiempo, ¿no? Entonces, este libro es de una editorial bastante nueva que se llama ACAL, que está trayendo libros bastante interesantes a la Argentina. Además, escuchen este sonido, tapadura, ¿no? Es como un sueño tener un libro tapadura. Bueno, carísimo. Vamos a comentarles algunas otras cosas, siguiendo la diapositiva. Yo voy a nombrar libros, voy a recomendar libros. Algunos de ellos están leídos en YouTube por lectores que con sus hijos los leen, ¿no? Algunos, la misma editorial permite ver algunas páginas. Pero más allá de estos libros que yo recomiendo, mi idea no es que necesariamente ustedes tengan que tener estos libros o analizarlos. La idea es que podamos ponernos unas especies de anteojos para pensar de una perspectiva de género y de diversidad cualquier tipo de libro que tengamos en las bibliotecas de nuestras escuelas. Disney Channel, si lo estoy viendo con mi hijo, con mi sobrino en casa, una publicidad, digamos, y la realidad misma, ¿no? Esto me parece que es sumamente importante. Vamos a pasar. Bueno. Los mundos posibles, así se llama esta charla. Fue mi primer libro de investigación, que fue mi tesis para recibirme en Ciencias de la Comunicación, y es donde yo me pregunto básicamente, bueno, existiendo la Ley de Educación Sexual Integral, 2006, existiendo la Ley de Matrimonio Igualitario, 2010, existiendo la Ley de Identidad de Género, 2012, encuentro dos desfasajes, dos baches, prácticas que ya existían de hecho y una ley que viene a cubrir esas prácticas que existían, ¿no? Ahí encuentro un primer desfasaje. Y otro desfasaje lo encuentro en cuando aparecen estas prácticas ahora legalizadas o cubiertas bajo la ley en literatura para las infancias, ¿no? ¿Y por qué me pregunto esto? Bueno, básicamente me lo pregunto porque yo empiezo a darme cuenta que era algo que a mí me interesaba a partir de una vivencia personal. Yo nací en 1985, en 1987 mis papás se separaron y es el año de la ley de divorcio vincular. En ese mismo año, Silvia Schuher saca este libro, un año después, en el 88, que se llama Historia de un primer fin de semana, que es la historia de un papá y una mamá que se divorcian y Julieta y Jazmín, las hijas, empiezan a pasar algunos días con la mamá y otros con el papá.
a mí me regalan este libro y yo lo que encuentro en este libro, aunque no sabía quién era Bourdieu o si Foucault era una marca de un helado, ¿no? O quién, Genot era una calle, una avenida a cruzar, sí entiendo cuando me dan ese libro que había algo que estaba por afuera de mi experiencia personal y que estaba representado en ese libro. Entonces, cuando a mí me lo regalaron, yo lo llevé a la escuela y se lo mostré a mi maestra y se lo mostré a mis amigas y tuve que dejar de explicar un poco cómo era eso de tener padres divorciados, ¿no? O si yo iba a la plaza y explicaba que no, pero ella no era mi mamá, no es mi mamá, sino que es la mujer de mi papá y qué sé yo. En ese mismo libro no solo apareció una historia a nivel texto, aparecían las ilustraciones, aparecía un departamento pelado con una bombita colgando sin la pantalla y unas milanesas que se le quemaban al papá. Exactamente la realidad que yo vivía, ¿no? Entonces, a partir de eso es que yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué pasa hoy con la literatura para las infancias, no? ¿Y por qué analizar literatura? ¿Por qué analizar narrativas? Dice María Teresa Andrueto, y la voy a ir actualizando porque es una cita que ya tiene algunos años. Vamos los hombres y las mujeres al diccionario para saber acerca de las palabras y a los libros de ciencia para saber de ciencia o a Wikipedia y a los diarios y periódicos para leer las noticias de último momento o a Twitter o a Instagram y a las carteleras de cine o a la aplicación que tengas para saber qué películas pasan. Pero ¿a qué sitio vamos para saber acerca más de nosotros mismos? Los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para comprender algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir, acerca de lo más profundamente humano. Y fíjense cómo yo tuve que actualizar las primeras partes de esta cita y no las últimas, ¿no? Las que tienen que ver con la narrativa. Hay otra cita de Michelle Petit, una investigadora francesa que trabajó en Argentina y me parece muy interesante porque ella trabajó mucho el lugar del mediador-mediadora, ¿no? De lectura. Dice, te muestro un mundo, ficciones para que estés en condiciones de simbolizar la ausencia y hacerle frente, tanto como sea posible, a las grandes preguntas humanas, los misterios de la vida y de la muerte, la diferencia entre los sexos, el miedo al abandono, a lo desconocido, al amor, para saber lo que otros pensaron de las preguntas que te planteas, para que sepas que no estás solo para hacerle frente. Lo que está en juego en la lectura es la construcción de un mundo habitable, humano, un mundo posible, como de alguna manera se llama esta charla. Tomando también a Joseph Campbell y este libro, Las Máscaras de Dios, que en realidad... Gaby, te interrumpo un segundito porque me acaban de avisar que cuando estás compartiendo pantalla no se ve, nadie en el YouTube está viendo ese libro que estás mostrando. Ah, perfecto. Porque nunca hice con Meet. Compartir, ahí estamos. ¿Ahí? Perfecto. Gracias. Bueno, entonces les decía, este libro de Joseph Campbell, Las Máscaras de Dios, ¿el otro sí se vio? ¿El infantil? No, me avisaron ahí. Ahora de última, al final lo puedes mostrar como quieras. Sí, no, lo muestro ahora. Bueno, Joseph Campbell, Las Máscaras de Dios, estos son 5 tomos. Este es uno que habla sobre mitología de Occidente, básicamente, y lo que Joseph Campbell va a decir es, bueno, la mitología no es algo, primero, ¿qué es la mitología, no? Y de alguna forma él va a decir, bueno, las máscaras de Dios es aquello que viene a tratar de dar respuestas a aquello que no tiene respuestas, ¿no? En este mundo. Y dice, la mitología no es algo antiguo que ya no existe. Hoy la mitología es la literatura. Es una mitología de producción individual y no colectiva, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, también pensar la literatura. Voy a hacer un asterisco para mostrar este libro que te pasó, que es el que les comentaba recién, que es muy lindo. Pueden ver las ilustraciones. Y que le están preguntando, ¿no? ¿Qué te pasó? Y al final aparece el autor con sus hijos y que da esta especie de decálogo o recomendaciones que me parecieron muy lindas y muy útiles. Bien, entonces, ahora ya entendí cómo tengo que presentar. Les pido disculpas.
Algunos antecedentes, voy a pasar un poco rápidamente, esta investigación que yo hice, que se llamó Los Mundos Posibles, en donde yo lo primero que empecé a hacer es pensar, o sea, yo me paro en 2005, 2006 y veo hacia atrás, bueno, ¿qué antecedentes hubo de estos libros, de estas representaciones sociales? ¿Dónde se editaron estos libros, ¿no? Y después empiezo a ver el mercado nacional y rioplatense, podríamos decirle. Estas son algunas de las propuestas que rompieron imaginarios heteronormativos en su época en Estados Unidos, España, Francia y Argentina. El primer libro que yo encuentro que tiene que ver con un niño que quiere una muñeca, ¿no? De Charlotte Solotov en 1972 en Estados Unidos. Es un niño que quería jugar con una muñeca y el padre, en la historia, en vez de comprarle una muñeca, le compra un arma. Este libro se lee actualmente, sus reversiones, en distintos países, y acá hay una foto de cómo a partir de ese libro se hacen actividades con niñas y con niños acerca del cuidado de bebés, ¿no? Que pueden ser el día de mañana hijos, pero también pueden ser sobrinos, ¿no? Digo, hermanos, vecinos, lo que fuese. Este otro libro, que es de 1976, que es la historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, que hoy lo edita acá Calibroscopio y se encuentra. También es un libro muy interesante sobre el deber ser de una niña y cómo eso se sale un poco de la norma esperada, entonces le dicen que se parece a un niño y ella cree tener sombra de niño, ¿no? Como se puede ver en la tapa. Otro de los libros pioneros fue Heather Has Two Mummies, Paula tiene dos mamás, que es de 1989, se publica en Estados Unidos, y cuenta la historia efectivamente de Paula, que tiene dos madres, ¿no? Y habla acerca de crianza. A nivel local, en 1988, este libro de Graciela Beatriz Cabal, La señora Planchita, es un cuento muy interesante. Ustedes la pueden ver en una de las imágenes viendo la telenovela, en la otra planchando, y en la tercera imagen está la suegra retándola porque la heladera no está limpia, ¿no? Y es esta madre que, a partir de lo que su hija dice que quiere ser astronauta, es que ella va a repensar su historia, porque le parece una sorpresa que su hija no quiera ser lo que ella es, ¿no? Esa es la sorpresa grande que tiene. Y pensaba en los últimos días en lo que Luciana Pecker llama la revolución de las hijas y cómo las nuevas generaciones vienen a mostrarnos, ¿no? Distintas cuestiones en relación al género, a la sexualidad, a la diversidad en general. Roy Berocay publicó en 1996, pero todavía hoy se consigue por Alfaguara, es un autor uruguayo. Pateando Lunas, que es la historia de una chica que quiere jugar al fútbol y lo que pasa a partir de ese deseo. Digo, porque parece algo muy simple, pero es 1996, ¿no? Y todavía hoy en muchas escuelas pasa que hay una cancha grande que utilizan los varones para jugar al fútbol y en los costados juegan las chicas, ¿no? Digo, ¿por qué jugamos al elástico? ¿Por qué jugamos a la soga, a la payana? Bueno, porque es lo que se puede jugar en los bordes de una cancha de fútbol, ¿no? En mi colegio por lo menos era así. La cancha estaba reservada para los varones, jugábamos alrededor. Por supuesto que yo después pude revolucionarlo y jugar al fútbol, pero era la machona. A partir del año 2000 empieza a haber internacionalmente ya una búsqueda por publicar, una búsqueda por parte de editores y también de autores por publicar libros con temáticas LGBT, con temáticas con diversidad. Rey y Rey es uno de los casos, la primera imagen. La segunda imagen, Tres con Tango también, en la historia de un pingüinito que es empollado por dos pingüinos machos. Y en Argentina, en el Río de la Plata, podríamos decir Uruguay también, a partir del año 2010 es que empiezan a publicarse libros que tienen un foco más marcado en estas temáticas, ¿no? Es una época de visibilización, de que estos temas aparezcan en las literaturas para las infancias y las adolescencias y juventudes. El vestido de mamá, de Dani Umpi, es un niño que juega a disfrazarse con el vestido de la madre. Como si yo fuera tu novia, un poema divino de Osvaldo Bossi, un chico que le regala a otro un perrito caniche. La Cenicienta que no quería comer perdices, sobre violencia doméstica.
también, este es de una española, pero se editó acá, se edita acá, se consigue. Y Se pegaron los fideos, una historia de 2 papás con una hija. ¿Cuáles son los primeros resultados que yo tengo a partir de esta investigación primerísima que hago? Es que el número de obras que incluyen personajes gays como protagonistas duplican las obras que incluyen a mujeres lesbianas en sus argumentos. Pero de los cuentos analizados, cuando hay familias homoparentales, esta proporción se invierte. Y la mayor cantidad de familias homoparentales son de 2 mujeres, casi el 81%. Y solo el 9% de hombres. Y acá es donde yo empiezo a hacerme preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué hay más personajes gays que personajes lesbianas? ¿Por qué si hay una familia, entonces sí está constituida por mujeres? Porque se creería que las mujeres naturalmente estamos más destinadas a criar, porque aparecerían preguntas de quién, si fuese un hijo no adoptado, quién fue la persona que lo tuvo en su vientre, ¿no? Pensando en un país que no tiene legislación en cuanto a la relación de la subrogación de vientre. Bueno, se abren muchas preguntas a partir de eso, ¿no? La mayoría de las historias transcurren en entornos positivos y cálidos, ¿no? Que esto es algo que también notoriamente yo encontré muy remarcado, que no pasa acá, en este libro que ahora sé que no lo están viendo, pero se los acabo de mostrar, que se llama ¿Qué te pasó? Acá sí hay conflicto, ¿no? El niño no quiere contar qué le pasó y no lo va a contar y no lo cuenta. Lo cual me pareció muy interesante. Y también son muy escasas las historias que incluyen personajes trans. Acá hay otros títulos más actuales que también pueden investigar. El globo y sol, posiblemente lo conozcan. Me enamoré de una vegetariana, es la historia de 2 chicas que se enamoran en el secundario. Un chico de pelo largo, que es un chico que tiene el pelo largo y le preguntan si es nena. Si yo fuera tu chica, es una chica trans que se cambia de escuela. Bueno, acá tienen varias. Camila Caimán es una experiencia que se hizo en Mar del Plata, con escritoras trans, y se hizo un concurso, y este es el libro, la historia que ganó y fue ilustrada, es muy interesante también eso. Y como les comentaba recién, este es mi libro, el último, Diversidad y Género en la Escuela, y acá yo recomiendo libros, pero más que recomendar libros como un mero recurso ilustrativo, yo lo que quiero traer hoy, y con esto también pensar en cerrar, es pensar a la literatura como productora de conocimiento, no pensarla como un recurso que viene a decorar, ¿no? Un conocimiento que ya fue impartido por otra ciencia, ¿no? Acá vuelvo al microscopio del comienzo, ¿no? Vuelvo de alguna manera a repensar las ciencias sociales y a pensar específicamente en lo artístico, en el arte, en el modo en que el arte propone conocimiento, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido, lo novedoso de la ESI, porque sé que lo estuvieron trabajando, pero otra vez quiero mostrarles el PowerPoint, qué opciones de ilustraciones me ofrecía cuando yo armaba esta diapositiva, y por supuesto los dejé, porque fíjense cómo en género y feminismos pone una víbora, ¿no? La bicha, me pareció increíble, digo. Y también cómo en familias y crianzas aparece un varón con otro varón, cuando sabemos, gracias a las investigaciones de Leonor Faur sobre crianza y a sus libros, que el mayor porcentaje, digamos, de personas que cuidan a niños, que llevan adelante las crianzas, son mujeres madres, pero también mujeres empleadas domésticas, mujeres abuelas, mujeres tías, posiblemente la empleada doméstica que va a tu casa, a su vez deja a su hijo o a su hija con otra persona, otra empleada que cuida los suyos, o en la escuela, donde mayor cantidad de docentes también son mujeres. Entonces, bueno, repensar un poco todo esto que el PowerPoint propone tan automáticamente. Fíjense también en valoración por la afectividad, aparece el símbolo de una moneda, como si lo único que pudiera tener un valor es lo económico, ¿no? Y justamente la valoración por la afectividad habla del valor que tienen las emociones y los sentimientos y por qué es tan importante que niños y niñas puedan descubrir qué están sintiendo en el momento en que lo están sintiendo, ¿no? Entonces, la poética del género
es algo que estoy pensando, sobre todo en el último tiempo, y en mi último libro lo explayo un poco más, y tiene que ver con una propuesta para leer literatura o narrativas, porque también podemos prender Paca Paca, Disney Channel, ver la última película de Pixar, y atravesar esto desde una perspectiva de género que no solo pueda analizar el texto, sino también a nivel imagen, ¿no? ¿Qué pieles aparecen? ¿Qué tallas aparecen? ¿Qué alturas? ¿Qué procedencia? ¿No? La forma de hablar, la clase social, el tipo de abordaje, ¿no? Los encuadres que se hacen de las situaciones. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué están haciendo? ¿Lo que están haciendo tiene relación con su sexo biológico o no? ¿De qué manera, no? ¿Quiénes son los valientes de esta historia? ¿Quiénes son los delicados de esta historia? Todo esto tiene un cruce con el sexo biológico. Esto es interesante que ustedes puedan pensar, y esto se puede pensar con cualquier libro que tengan, y de hecho también con los lápices, con el dibujo en el aula. El otro día hablaba de, y seguramente muchos y muchas de ustedes sabrán lo que les digo cuando yo les digo un lápiz, pasame el lápiz. ¿Cuál lápiz? El lápiz color piel. En los 90 había un lápiz que era el lápiz color piel, el único color de piel que puede existir, que era ese color como medio rosadito, beige, ¿no? Y bueno, esto es algo que hoy se está replanteando, y no solo se está replanteando desde la docencia, sino también desde las empresas, porque las marcas principales hoy están sacando, sobre todo hay una que sacó unos lápices que se llaman lápices para pintar caras, y van en tonalidades desde el amarillito, pasando por un beige, un color más rosado, un color más verdoso, más amarronado, marrón y negro, ¿no? Y entonces hay una posibilidad de 8, ¿no? Tipos de colores de piel, y de entremezclar esos colores también. Fíjense cuando hablamos de diversidad, de todo lo que estamos hablando. No estamos hablando, la ESI no habla solamente de diversidad en cuanto al género y la sexualidad. Habla de diversidad pensando en la inmigración, habla de diversidad teniendo en cuenta los colores de piel, las tallas, ¿no? Las formas de hablar, lo religioso, las formas de crianza, cómo viven esos chicos y esas chicas dentro de sus hogares, las distintas situaciones, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Los libros que yo analizo no fueron todos escritos desde una mirada feminista, es la forma en la que yo los leo, que los tomo y los agrego a mi corpus como un libro, ¿no? Leer es una toma de poder frente al libro, es un acto de resistencia. Leer no es mera contemplación, ¿no? En este caso, buscar si los libros representan o no cambios sociales. La literatura no es simplemente un lugar que da cuenta de estos cambios como un espejo, sino que es la misma literatura aquello por lo cual y por medio de lo cual se lucha en una sociedad en un momento determinado. El discurso, la forma de nombrar, de mostrar, de decir y de no decir, de cómo se dice, de quién lo dice, es poder en sí mismo y funciona como verdad de época. Acá estamos tomando conceptos de Angenot, de Foucault, de Bourdieu, ¿no? También de Rita Segato, de Monique Wittin, de Michel Petit, de Teresa Andrueto. Son distintos autores que fuimos recorriendo a lo largo, digamos, de este comienzo, y son autores para seguir investigando, para seguir teniendo en cuenta, ¿no? Y pensando. También Juan Villoro, que lo vamos a ver en un minutito más. Y volviendo a esto, ¿por qué digo yo, bueno, no el libro como recurso, como mero recurso? ¿Por qué es valioso el conocimiento artístico? ¿Por qué después de un libro se genera un conocimiento? Y yo lo que creo es que el arte permite recuperar algunas cuestiones muy importantes en relación a la educación sexual integral. Esta novela, Una delgada línea rosa, es de una chica que tiene 15 años. La novela arranca cuando ella está en el baño con su mejor amiga, se hace un test de embarazo y le da positivo. Entonces, a partir de ahí, esta novela narrada en primera persona va recorriendo los miedos, las dudas, las certezas de esta adolescente, y nosotros como lectoras vamos recorriendo este camino junto a ella. Entonces, ¿qué permite la literatura? Permite recuperar el contexto en el que se da una situación particular. Nosotros podemos
enseñar cómo se pone un preservativo en términos generales, pero después está la particularidad de cuándo ese preservativo se va a poner, de cuál es el contexto en el que eso sucede, de quiénes son los protagonistas de ese momento íntimo, ¿no? La literatura viene a decir, va a ser particular, va a ser específico, no te podemos preparar para ese primer encuentro sexual que vos tengas. Lo que sí te podemos decir es que va a ser particular, único y que por eso, ¿no? Todas estas herramientas generales que te damos son las que te van a servir, pero las vas a tener que adecuar al momento, adecuar a la persona con la que estás, adecuar a lo que te vas sintiendo. Por ejemplo, en esta novela ella cuenta algo muy interesante, que dice, en el momento en que estaban por tener la relación sexual, él le dice, ¿corremos riesgos? Y ella le dice no. Y ella se lo dice porque piensa que él se lo está preguntando por si la puerta quedó mal cerrada. Y él se lo pregunta por si ella está tomando algún anticonceptivo. Olvidémonos acá de las enfermedades de transmisión sexual porque estos adolescentes no las pensaron, pero fíjense que acá lo que aparece como una verdad absoluta es la rugosidad de la lengua, ¿no? Digamos, no es verdad que el amor, el cariño es una autopista directa hacia el entendimiento. Casi todo lo contrario está diciendo esta novela. Está diciendo que están en un momento dos adolescentes, ¿no? Sintiendo su deseo, posiblemente por primera vez, incómodos en un gimnasio, que no quieren que entre otra gente, ¿no? Y que tienen miedo y tienen vergüenza y tienen miedo de cómo hablar y cómo decirle al otro porque tienen miedo de que piense, va a pensar que soy una tonta, va a pensar que no le gusto, ¿no? Cualquier este tipo de cuestiones. Entonces la literatura permite recuperar contextos, rugosidad del lenguaje, la subjetividad dentro del aula, los cuerpos, las emociones, los momentos, ¿no? Y se distancia de la adultocracia, porque esta novela está escrita desde una narradora que tiene 14, 15 años y que va a contar y a narrar lo que ve desde ese lugar. Ya estamos cerrando. En este mismo sentido, quiero retomar una obra de Juan Villoro, escritor mexicano, en donde él piensa la escritura y dice, ¿hay otra forma de transmisión de conocimiento que se refuerce con esta fórmula? Te lo cuento porque no lo entiendo. La autoridad del narrador aumenta a medida que admite sus limitaciones. Es totalmente opuesto a un dogma religioso, por ejemplo, ¿no? La literatura dice, o mejor dicho, la literatura no dice, entendí esto del mundo y entonces te lo vengo a explicar, te lo vengo a contar. La literatura dice, fallé, cometí un error, no sé qué hacer, me acabo de separar, murió mi mamá, no sé cómo salir mañana a trabajar, ¿no? Hay una pandemia mundial, perdí mi trabajo, tengo a mis hijos encerrados en casa. La literatura parte desde lo particular, desde el error, desde lo que no salió como esperábamos, y por eso es un camino muy empático el que propone. Es un camino en donde dice de alguna forma, acompáñame a ver qué pasa con todo esto. Y eso, esa empatía y esa forma de generar conocimiento, creo que es clave para niños y adolescentes. Creo que es una manera muy cercana de poder acercar temas como los que propone la educación sexual integral. La felicidad, me enamoré de una vegetariana, la historia que les contaba de dos chicas que se enamoran en el secundario. Desde la inocencia también, desde la ironía, desde el humor. La peor señora del mundo es una señora que le pone limón en los ojos a sus hijos para que se despierten a la mañana y les da de comer comida de perro, ¿no? Como no necesariamente hay que ir por la positiva, ¿no? Por lo políticamente correcto. Podemos mostrar el peor personaje del mundo y a partir de ahí también hablar, desde esa ironía, ese humor. El vestido de mamá, el hombre extraordinariamente fuerte, hablan de diversidad, ¿no? Los géneros y la identidad, también estos dos libros.
la política cuando estamos juntas es un libro precioso de María Bernique y cuenta que hay una madre que trabaja en una fábrica, ¿no? Una madre obrera, en donde se realiza un paro y la llevan detenida. Y esto me parece que es clave para pensar en la mujer y la política en Argentina actualmente, y también pensando en la última dictadura cívico-militar, la presencia de las mujeres en la política, ¿no? Yo es el único libro que conozco argentino que relaciona estas dos temáticas, ¿no? Fíjense ustedes, cuando hablábamos de los desfasajes y los baches que hay entre algunas cuestiones que suceden y sus representaciones sociales, ¿no? Esto aparece en este libro. Mares de invierno habla sobre los sentimientos, sobre las relaciones humanas, es un niño que discute con el papá y a partir de ahí entra como en una especie de océano oscuro y tiene que descubrir qué es lo que le está pasando, ¿no? Con esto cierro, las conclusiones son en realidad un espejo donde me gustaría verlos y verlas reflejadas a ustedes y que me cuenten cuáles son las cosas que están pensando en territorio dentro de las aulas, las cuestiones particulares de la provincia y cualquier cosa, ese es mi mail, gabrielalarralde@gmail.com, me pueden escribir, y mi Instagram, que es galarralde, también, donde a veces subo recomendaciones de libros o alguna cuestión. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y quedo entonces en manos de acá de las compañeras para poder pensar juntas preguntas y cosas. Bien, está abierta la posibilidad en el chat. Llegamos, sí, de lo que nosotros escuchamos unos 40 segundos después a YouTube, así que por ahí empiezan a aparecer más consultas o preguntas ahora. Por ahora la compa que está encargada de eso me dice que no ha surgido nada mientras te escuchábamos atentamente, quizás es por eso, y ahora empiezan a... Bien, yo mientras tanto puedo mostrar algunos libros. Dale. Este es Caperucita, que es... Hay varios libros, hay como 7 libros de distintas caperucitas, ¿no? De historias de caperucitas que fueron distintas. Acá hay una caperucita que no le tiene miedo al lobo y que termina adueñándose de su piel, ¿no? Hay otro de Hansel y Gretel también. Ahora lo voy a buscar y se los voy a mostrar. Son muy interesantes también los silent books, los libros silenciosos. No sé si los conocen, estos se consiguen acá. Que son libros que no tienen texto escrito, ¿no? Entonces, son muy lindos para primeras infancias porque pueden leerlos, entre comillas, solos, pero además por esto que pensábamos antes, que las ilustraciones se leen, ¿no? Hay una lectura de esto. Y que es importante como mediadores darle lugar a eso. Mientras vemos si sale alguna pregunta más, voy a buscar algún librito más de acá atrás. A mí, si me lo permiten, me gustaría hacer alguna consulta. No sé si me corresponde, pero bueno. Avanti, avanti. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, sin apuro. Yo no sabía si iba a tener tiempo para esto, entonces no separé, pero ya está, ya tengo. Decime, Miguel. Preparada para todas. Bueno, en primer lugar, agradecerte, impecable exposición y sobre todo la puesta en valor de la literatura y de la ficción, por el valor que tiene, ¿no? El valor intrínseco que tiene. Esto que decías de cómo de alguna manera la ficción nos invita a experimentar el mundo de otra manera, no solamente a través de nuestra propia experiencia empírica, física, material, sino a incorporar otras maneras de acercarnos a la realidad, a la experiencia, una experiencia que, como vos decís, es muy diversa, es totalmente inagotable. Y bueno, en primer lugar, bueno, sostener esta mirada sobre la literatura, sobre la ficción, y cómo en el caso de los chicos, de las chicas, el ejercicio de la lectura al mismo tiempo les permite fortalecer y ejercer su autonomía. Esto está buenísimo poder promoverlo en las instituciones, pero se me genera la inquietud de cómo abordar, por ejemplo, sobre todo en el caso de la literatura juvenil, algunos textos que son más canónicos y que ya están en las escuelas,
y que, bueno, al poder contar con esos textos, pienso en textos canónicos, por decir, no sé, Roberto Arlt, uno que no es tan canónico, pero que aborda muchas de las temáticas vinculadas a la ESI, como Gudiño Kiefer, pero que no se miran con este antifaz que vos decís. ¿Cómo podemos abordar sin tener que, teniendo en cuenta la dificultad que muchas veces implica para las escuelas adquirir nuevos recursos didácticos, nuevos recursos bibliográficos? Había algo muy interesante que vos decías al principio de, bueno, ponernos estos antifaces e ir a la biblioteca que ya está conformada de, bueno, ¿cómo leemos? La pregunta va más o menos por ahí. ¿Qué posición, qué mirada tenés al respecto sobre estas obras más tradicionales que las escuelas ya están y que forman parte del acervo popular de alguna manera? Bueno, exactamente. Gaby, perdón, antes de que le contestes, porque en el chat también surge algo al respecto, ¿no? Como para que contestes las dos juntas, que tiene que ver con cómo volver a mirar los cuentos clásicos en clave de ESI, y bueno, algunos títulos para secundaria. Me parece que va por el mismo lado que la pregunta de Miguel, por eso interrumpo. Perfecto. Bueno, tal cual como ustedes dicen, ¿no? O sea, no podemos y no queremos cambiar la historia de la literatura, que es una representación social de un momento de la sociedad particular. Lo que sí podemos hacer es analizarla en contexto. Los libros tienen que estar en contexto. Los libros pertenecen a una época y pertenecen a un campo que es un mercado, ¿no? Entonces, digo, ese mismo libro que yo publiqué, Los Mundos Posibles, mi primera investigación sobre el tema, salió en 2000, creo que fue 12, soy muy mala para acordarme, por una editorial súper chiquita, 200 ejemplares en 2 librerías, ¿no? Y después del Ni Una Menos es que sale mi libro Diversidad y Género en la Escuela, y ya agota 4 tiradas y está en todo el país y en librerías todo. Y no tiene que ver con que sea muy distinta esa investigación de aquella, ni con que yo haya cambiado como autora. Tiene que ver con un mercado que está dispuesto y está ávido, y son mujeres y personas que van a las librerías y piden libros que tienen que ver con el género, con la temática. Entonces, es muy importante como mediadores situar un libro en su contexto y poder analizarlo desde ese lugar y ver cómo se pensaba en ese momento a una mujer, a un personaje X. Como guionista, cuando me encuentro viendo series en donde hay mujeres en los años 70, feministas, que pueden con todo, que no tienen problema, que dicen lo que piensan y hacen lo que quieren, me pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo generando esas representaciones? En Monzón, la serie en la que participé como guionista, nos preguntamos mucho eso, y nosotros lo que decidimos hacer no fue exactamente eso, digamos, la idea de respetar esa época y retratar esa época, porque yo lo que pensaba era, bueno, si mi mamá la ve, si la generación de ella la ve o de las abuelas, quiero que vean algo en donde se sientan representadas, en donde se pueda ver cómo era ese mundo que ellas vivían, ¿no? El destape de los 80, del advenimiento de la democracia, esos cuerpos que empezaban a salir, ¿no? En revistas, post-represión, digamos, todo eso tenía que estar. Y yo creo que es difícil pensar una serie desde el feminismo que ocurre en los años 70 y 80, ¿no? Pero ese es el desafío, de que se pueda mostrar de alguna manera. Recuerdo una de las escenas en donde empieza a trabajar Florencia Raggi en el personaje de abogada de Monzón, y ella está súper contenta porque aparte es una madre soltera, ¿no? Con un hijo, que también eso fue algo que pensamos, y el abogado principal le dice, ¿te traes unos cafés? Y sigue debatiendo con otros 2 hombres abogados, ¿no? Ese tipo de... Y ella, por supuesto, que trae el café, ¿no? Pero bueno, a medida después de eso va haciendo crecer su lugar ahí. Pero todas esas cuestiones me parece que hay que respetarlas, porque si no, no podríamos llegar a esta época si nosotros no contamos y no retratamos y no analizamos de dónde venimos, ¿no? Y cuáles fueron las luchas que hubo, que persisten todavía ahora, pero sobre todo esas pioneras y esos pioneros, ¿no? Que fueron como allanando el camino para que hoy, digamos, podamos tener la legislación que tenemos, haber conseguido las leyes que se pudieron conseguir, ¿no? Que fueron de la militancia y de la política, sin duda. Bueno, acá hay otra consulta. Hay una que tiene que ver con si podés compartir todos estos títulos y editoriales. Quizás, no sé si después querés prestarnos el power para que lo compartamos en las aulas y que todo el mundo tenga ahí esa información.
Pero hay otra que pregunta sobre si podés recomendar alguna página, Instagram o algún lugar donde puedan encontrar un compilado digital piola o producciones audiovisuales, películas piolas también para trabajar en las escuelas. Sí. Bueno, todo eso sí, no sé, yo tendría que armar un Instagram, que nunca armé, con todo esto que cuento un poco en el libro, porque está todo como diseminado por varios lugares. Pero hay un Instagram de una docente que trabaja a partir de mi libro y da capacitaciones y sube muchos libros, que se llama La Juglaresa. La Juglaresa, que es muy interesante. Y después, sí, sigo mostrando libros, obviamente, y también pueden detener, digo, esto queda colgado en YouTube y pueden detener la pantalla y ir buscando, ¿no? De una. Y después... ¿Puedo hacer una observación, Migue? Porque sí. A medida que la iba escuchando, bueno, también iba pensando como muchas cosas y me resulta súper interesante, por un lado, este planteo que vos hacés de la literatura con potencial en sí mismo, que permite construir sentidos sobre el mundo, y también la figura de mediación, ¿no? Adultos que ocupan ese rol de mediación, porque eso es una interpelación muy fuerte a los sentidos más tradicionales del oficio docente, ¿no? La tradición normalista, que tiene todavía muchísima pervivencia en la formación de docentes, todavía sigue discutiendo este rol de la docencia como que se ubica en esa posición que sabe, ¿no? Que tiene que tener respuestas. Venimos desde hace varias décadas, pero digamos que todavía no logra impactar de manera profunda en la formación docente esta posibilidad de pensar la docencia desde un lugar mucho más crítico, mucho más inestable, más vinculado con lo incierto, y entonces desde ahí me parece relevante recuperar esta figura que vos traes, donde justamente también esas personas adultas que estamos compartiendo el espacio de la escuela, en este caso, acercamos esas lecturas posibles, abrimos a las discusiones, ponemos la oreja para eso que aparece en ese intercambio y de manera conjunta también muchas veces construimos un conocimiento común, ¿no? En ese encuentro. Entonces, digo, hay algo ahí que me resultó súper potente como para seguir tirando y discutiendo justamente estas posiciones que son más tradicionales y que a veces también hasta nos impiden meternos con algunas cuestiones. Porque decimos, ¿cómo vamos a trabajar eso si no voy a saber, no voy a tener respuestas, me van a decir cosas, saben más que yo, ¿no? Y acá me parece que hay una zona muy, muy interesante con los planteos que vos fuiste haciendo. También quiero comentar algo en relación a esto que vos decís, Marita, que me parece clave. Educación sexual en las escuelas existió siempre. Lo que pasa es que existió de manera no formal, a los ponchazos, como cada uno podía, porque, digamos, digamos, como se decía antes, me hice señorita, empecé a menstruar en la escuela. Mi primer beso fue en la escuela. Cuando alguna vez me pusieron un mote y me hicieron, antes no se llamaba bullying, pero había algo de eso, fue en la escuela. Es en la escuela, en el primer espacio de socialización que los chicos tienen por afuera de la familia, en donde ocurren todas estas cosas. Y siempre estaba la maestra copada, el profe más joven, más canchero, que te acercaba una idea, una palabra, un abrazo, ¿no? Que me acuerdo, la maestra Alicia te ayudaba a sacarte el diente. Cuando estabas a punto que tenías ese diente tipo ventanita que ya no podías ni comer en el comedor, me acuerdo que ella era la única que... Entonces, quiero decir, todos estos acercamientos a los cuerpos, a las trayectorias de vida, a las personalidades, a las dificultades que aparecían, muchos docentes y docentes ya, digamos, estaban ahí y seguramente quienes nos están escuchando están ahí y a veces tal vez ni se dan cuenta porque es parte de la docencia. Entonces, lo que la ley si viene a decir, esto ya existía, hay que reglamentarlo, hay que capacitar, hay que generar un acuerdo entre todos y todas, porque este es un derecho de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto tiene que ser tenido en cuenta y tienen que
a ver, compras de materiales también, espacios de capacitación, supervisación, ¿no? Esto tiene que estar, porque antes lo que le pasaba a las docentes y a los docentes es que estaban solos frente a todo esto. Se iban a sus casas, como se van hoy también, porque lo sé y lo vivo también en carne propia, preguntándose si su alumna, ¿no? Cuando llega a la casa va a estar bien, si va a llegar bien, si está lloviendo y el colectivo pasa o no pasa, o deja de pasar porque en esa calle de tierra el colectivo no entra, ¿no? Todas estas cosas que las docentes y los docentes pensamos y conocemos de nuestros alumnados, forma parte de un tipo de educación y un tipo de formación y de vinculación con el estudiante. Entonces, en ese sentido yo quiero traer tranquilidad. Aunque pueda parecer abrumador y distante y lejano y algo mucho más grande, en realidad la ley ESI viene a reconocer un camino que ya estaba andado y hacer de alguna manera acompañar, ¿no? Eso. Así que bueno, en ese sentido también me parece importante para docentes, directivos y también para madres y padres. El silencio dice, el silencio educa. Aquel docente, o si vos como madre o padre no hablas de ciertos temas, le estás diciendo, de esto no se habla, esto da vergüenza, esto hay que mantenerlo en el ostracismo, no me vayas a hablar de esto, no me cuentes esto, ¿no? Eso es lo que queremos romper, esa impunidad del silencio, de los abusos sexuales infantiles, intrafamiliares, que quedan abajo de una alfombra, que dejamos a niños y a niñas solos a los 6, 8 años, ¿no? Diciéndoles, no puedes confiar en nadie. Esta es la vida que te toca. Nadie te va a salvar, ¿no? Bueno, no es así. La Ley de Educación Sexual Integral viene a decir, esto no es así. O no debería ser así. Bueno, hay 3 preguntas por ahora distintas, así que te hago primero una y después las otras. Una tiene que ver con cómo mirar los libros de historietas que llegaron a las escuelas, de historietistas reconocidos y tal, pero que generaron mucho revuelo por las ilustraciones que contenían. Uh-huh. Bueno, no sé cuáles exactamente son de los que estos se hablan, pero creo que algunos de los parámetros son los que estuvimos charlando, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles estas imágenes que aparecen, ¿no? Como les decía antes, algunas herramientas, qué tipo de colores aparecen de piel, qué tipo de tallas. A mí hay algo que siempre me llama la atención, que los padres todos tienen pelo y son más altos que las madres, ¿no? Y más grandotes. Siempre las madres son como más flacas, más bajitas, ¿no? Como hay distintos estereotipos en cuanto a los dibujos que empiezan a verse como muy claramente. Pero la verdad, específicamente de esos libros no sé cuáles son, entonces me parece difícil hablar. No específica, es una colección que llegó a las escuelas hace algún tiempo, creo, yo no me acuerdo exactamente qué libros contiene, pero bueno, sí me recuerdo que se generó en aquel momento un revuelo por las ilustraciones, ¿no? Uh-huh. Después hay otra pregunta que tiene que ver con cómo abordar la diversidad desde las ciencias exactas, si tenés alguna lectura para recomendar al respecto. Bueno, el otro día estaba yo entusiasmando a una estudiante de una maestría de la Universidad de Lomas de Zamora para que arme un Instagram, porque ella es profe de matemática y estábamos hablando mucho sobre diversidad. Y yo le decía que, digamos, de qué manera hasta en un problema, ¿no? Donde hay que calcular la fuerza de rozamiento, uno puede incorporar nociones de ESI, ¿no? Porque si uno dice, bueno, que en un auto donde va manejando un padre que pesa 70 kilos, ¿no? Digo, porque para calcularlo hay que saber el peso, 70 kilos y una madre que va al lado y pesa 50 kilos y 2 hijos, ¿no? Una nena y un nene que pesan esto y lo otro, digo, como ya desde ese lugar se puede pensar que tal vez sea una madre manejando, que está sola, que pesa 90 kilos, que tiene, ¿no? Atrás a amigas en vez de a hijos, ¿no? Las mujeres que somos madres no siempre estamos con nuestros hijos. Esto me parece como importante que a veces no aparece. Digo, me parece que es muy importante pensar en la transversalidad de conocimiento que propone la ESI, cómo tenemos que cada uno transformar
nuestro conocimiento de nuestra disciplina. Yo estuve en FADU, en la Facultad de Arquitectura y Diseño acá de la Universidad de Buenos Aires, reunidos con estudiantes de arquitectura y de diseño, y me contaban cómo ellos están poniendo hoy a prueba, digamos, esos moldes con los que aún se trabaja para diseñar ropa, que son 90, 60, 90, ¿no? Y también si lo pensamos desde la arquitectura, bueno, ¿cómo son esas casas que hoy se piensan para diseñar? Son las casas que se piensan para una familia tipo, ¿no? Para una familia, como se llama, nuclear, una mamá, un papá, 2 hijos. Entonces, ¿qué otro tipo de construcciones se pueden pensar más dinámicas, ¿no? Que puedan tener mayores posibilidades de rearme luego internamente, con Durlo, con lo que fuese, con qué materiales son buenos y son importantes para poder pensar en distintas dinámicas familiares. Entonces, creo que cada uno en su profesión o en su materia, en el caso de los docentes y las docentes, puede repensar, ¿no? Su modo de conocimiento. Digo, esto es lo importante también de pensar la transversalidad. No es solamente que sean contenidos como que vayan pasando por las distintas materias, sino que el conocimiento que estamos generando también se modifique, ¿no? Hay un Instagram de 2 autoras que trabajan, de 2 docentes que trabajan, creo que es matemática, química y física con ESI, pero no lo tengo ahora, no me lo acuerdo, la verdad. Pero hay alguien que está trabajando y me parece muy interesante poder pensar eso. Bien. Y perdón, y otra cosa más, antes de volverme, porque también la transversalidad o la integralidad de la ESI tiene que ver no solamente con el conocimiento que impartimos, sino cómo nos relacionamos, ¿no? Con las estudiantes y los estudiantes. El modo en el que les hablamos, en que nos aproximamos. Yo leí hasta hace muy poco un informe que comentaba que había muchos docentes todavía que cuando un niño levanta una mano y una niña levanta, se le da primero la palabra al varón. Digo, ¿no? Hay muchas cuestiones. O no puedes ir al baño, ¿no? Digo, todo este tipo de cosas que yo puedo entender que en la dinámica del día a día te pide uno ir al baño, te pide otro ir al baño, ¿no? Y por ahí justo le dijimos que no a la chica que está menstruando y que necesita cambiarse la toallita. Digo, como hay que estar muy atentos y atentas a todas estas cuestiones. Bueno, acá hay una consulta que me parece que está un poco respondida con algo de lo que contó Marita, con lo que charló Marita recién, que tiene que ver con cuál es la mejor herramienta para trabajar con padres, madres, familias que no recibieron ESI y que se oponen a que sus hijos la reciban. Aparece esa pregunta y después muchos comentarios en relación a, bueno, lo interesante de la charla, la perspectiva y los aportes que se llevan para seguir trabajando, muchos textos que no conocían. Hay un compañero que plantea en relación a los libros álbum, ¿no? Qué interesante el trabajo, y preguntarnos qué sucede después de la lectura de esos libros, qué espacios se habilitan ofreciendo la posibilidad de compartir esos libros. Y bueno, una compañera que dice, bueno, que la ESI habilita la palabra, pero la justicia no está en consonancia. Bueno, es un proceso y hacia allí vamos, ¿no? Sí, claramente. Bueno, respondiendo un poco a pensar en cuanto al trabajo de las familias, tratemos de hablar siempre de familias y no de padres, ¿no? Que esto es también una cuestión que es importante abordar. Aprovechamos también que estamos cerca del Día del Niño, como se decía antes, del Día de la Niñez, del Día de las Infancias. Son modificaciones concretas y pequeñas que podemos hacer ya en la cartelera de nuestra escuela, ¿no? Día de las Infancias, queridas familias, son maneras de acercarnos de otra forma, digamos, tanto a los estudiantes como a las familias. La única manera de poder trabajar bien es teniendo encuentros con las familias, que las escuelas ya tienen en distintos momentos del año, y poder contarles qué es la ley, contarles para qué sirve la ley, contarles que la educación sexual existía antes y que ahora en realidad lo que se está intentando es que esto tenga un eje, desde la formación, ¿no? Desde el conocimiento, que no solamente tiene que ver con la sexualidad y con los géneros, aunque sí aborda estas temáticas, que la educación sexual
va en un increyendo, ¿no? En un creyendo en realidad, desde la educación inicial, las temáticas que se ven en la primaria, ¿no? En la primera parte de la primaria, en la segunda parte de la primaria y después en la secundaria. Entonces es importante contarles a las familias, bueno, su hijo de 4 años, estas son las temáticas que se van a trabajar, que pueda diferenciar, ¿no? Entre lo que es un golpe y lo que es un juego, que pueda saber que no hay juguetes o juegos de niñas y otros que son de niños, ¿no? Que pueda saber que su cuerpo tiene que ser respetado y qué contacto es adecuado y qué contacto no es adecuado y en qué instancias y en qué lugar, ¿no? Que pueda saber que no hay que mantener secretos, ¿no? Que son dañinos para uno, digamos, distintas cuestiones, ¿no? Entonces, en base a cuál es el grupo con el que nosotros trabajamos, cuáles son las temáticas que se van a trabajar de ESI y contarles, de alguna manera, acercarles que estas cuestiones no solamente van a cubrir digamos, la educación de su hijo o de su hija, sino de otros niños o niñas, ¿no? Porque muchas veces aparece, no, pero yo de eso le hablo yo en mi casa. Claro, pero no es que la sociedad va a cambiar porque solo le hables vos de eso en tu casa, ¿no? Porque hay un montón de otros niños que no sabemos. Pongámosle que vos en tu casa de eso le hablas, ¿no? Vamos a tomar como eso como válido. No sabemos en las otras casas qué pasa. También puede pasar que tu hijo o tu hija no quiera hablar con vos de ciertas cosas, ¿no? Digo, esto también me parece importante. Entonces, la ESI es como la ley madre, porque es una ley que va a estar, digamos, en contra de la discriminación, en contra de la violencia, de los femicidios, de los travesticismos, del abuso sexual, del acoso, ¿no? Hay muchas cosas que la ESI cubre y que la ESI viene a traer. Entonces, me parece eso importante de ser específico, de desarrollarlo y desarrollarlo desde un lugar, como dijimos antes, no desde un lugar de la deconstrucción, ¿no? Como de un lugar al que uno llegó y esos padres no entienden nada y entonces vamos a explicarle, sino desde un miedo que posiblemente sea desinformación lo que tienen, ¿no? Básicamente. Y por otro lado, decirles, ustedes los van a seguir educando en su casa. Una cosa es la información que reciben en la escuela y otra cosa es cuando llegan y ustedes también les van a contar lo que ustedes piensan de ciertas cuestiones. Así como cuando ellos estudian historia y vuelven a casa, ¿no? Y ustedes pueden decirles también qué piensan ustedes acerca de estas cuestiones que acaban de ver en la escuela. Bien, acá hay una compañera que pregunta si conocés y recomendás otras autoras investigadoras que hagan este trabajo de investigación de las conexiones entre literatura y ESI, como para recomendar otras autoras. Alguien más pregunta sobre qué libros podés sugerir para abordar el tema de los talles, ¿no? De la diversidad de cuerpos. Y bueno, acá ya alguien pide una opinión sobre un libro específico, que pregunta, ¿qué opinas de la novela ¿Por qué volvías cada verano? De Belén Peiró? Bien, bueno, varias cuestiones, me voy acordando. Sobre el tema de la talla, Gorda Vanidosa es un libro que sacó Paidós, que es muy interesante porque es una mezcla entre ensayo y experiencia personal de una chica y apunta básicamente a la gordofobia, pero también a la anorexia, a la bulimia y a las discriminaciones por talla. Después me dijiste otras autoras que trabajan en literatura y ESI. Bueno, específicamente en literatura y ESI no hay exactamente, pero sí literatura y género, Florencia Abate. Sí habla de educación sexual Tamara Tenenbaum en su último libro. Sí, ahora va a salir un libro de Maura Rivero, en donde trabaja educación sexual y escuela y familias. Leandro Kahn, de Fundación Huésped, también tiene un libro sobre ESI, que es, bueno, Fundación Huésped, luchan contra el HIV o para proporcionar más conocimiento acerca del HIV desde hace muchos años. Ellos también tienen un manual del tema. Así que, bueno, ahí tiré como un pantallazo de todo. ¿Y por qué volvías cada verano? Me parece fundamental
no leí el nuevo libro que publicó ahora por Lumen, Belén, pero me parece un trabajo muy interesante. También hay que ver para qué grupo, para un terciario posiblemente pueda funcionar. Me parece sobre todo muy interesante la polifonía que aparece en ese trabajo, ¿no? Y cómo a partir de ese trabajo tantas chicas, ¿no? Y también varones pueden contar su propia experiencia, ¿no? A mí me pasó en distintas oportunidades de ir a escuelas a dar charlas y que a partir de las charlas hubiera niñas que contaran abusos que habían sufrido. Digo, hay algo que pasa en el hablar del tema, en el del contar, más allá de que si te puede gustar más o no el libro, digo, hay algo que pasa cuando uno pone el tema sobre la mesa y entonces habilita a otras personas a poder decir, a mí me pasó, o yo siento que esto que pasó fue raro y no lo entendí en su momento, ¿no? Yo también lo viví, o mi hermana lo vivió, o mi prima, o mi primo, etcétera. Acá hay otra consulta de una compañera que ya nos quedan poquitos minutos, pero entra una más, me parece, y que Brenda, que pregunta o plantea que quisiera saber cómo abordar la literatura con esta herramienta de la ESI en contextos no institucionales, ¿no? Como apoyos escolares barriales o en instancias de alfabetización inicial, por ejemplo, en esos contextos. Sí, bueno, puntualmente hay muchos trabajos que se pueden hacer. Yo voy a hablar de los que a mí me parecen como interesantes, que yo puse a prueba, digamos, de alguna manera y me resultaron muy bien, sobre todo para primeras infancias, ¿no? Uno tiene que ver con el cuento escrito de a dos, que es una idea de hacer un cuento oral entre dos, entonces uno empieza a trabajar con ese niño o esa niña diciendo, había una vez y hace silencio, ¿no? Entonces el niño tiene que decir pájaro. Había una vez un pájaro que dormía ¿no? En una casa. Y así uno va llevándolo, depende de la edad, uno va a tener que, a una edad un poco más grande, posiblemente solo poner los conectores, pero en una edad más pequeña, tal vez poner más palabras, y cómo intentar, ¿no? Armar un relato entre los dos. Después es que yo lo voy escribiendo a medida que lo vamos armando y después los dejo dibujando alguna situación de ese dibujo, de esa historia que quisieron armar. Es impresionante las cosas que salen de esas historias que los chicos cuentan. Siempre tienen relación a una vivencia que están pasando, a veces de manera más encriptada y otras veces de manera muy literal. Es interesante trabajar con eso. Después también yo trabajo con algo que a mí me gusta, que es le llamo taller de bestias, que es como pensar dos cosas separadas, unidas, ¿no? Como poder pensar un hombre naranja o un pato banana. Entonces, mediante elementos que por ahí ellos pueden manejar, porque los pongo arriba de la mesa, frutas, verduras, lo que fuese, ellos van armando dibujos y hablamos acerca de ese personaje. Entonces hablamos, bueno, pero este personaje pato banana, ¿qué hace? ¿Y qué le gusta? ¿Y qué no le gusta? ¿No? Y ahí también van apareciendo cosas divertidas, a veces tristes, digo, también, ¿no? Tanto la ilustración como el texto es interesante y es importante. La lectura también. ¿Qué otra cosa? Me parece que es interesante. Había pensado recién otra más, que ahora no me acuerdo. A veces también como cambiarle el final a una historia o agregarle un personaje a una historia muy conocida, como decir Caperucita Roja, ¿no? Como pensar reversiones de clásicos con ellos, también suele funcionar bien. Bien, estamos medio sobre la hora, no sé, ahí... Bueno, sí, vamos cerrando. Me parece súper interesante la invitación que nos hacía Gabriela a seguir conectadas a través de sus redes y seguir esta conversación que empezó hoy. Me resulta sumamente interesante también pensar en el rol de referentes escolares, ¿no? Que estamos pensando en esas compañeras y compañeros que de alguna manera toman la posta en el impulso de la ESI en su escuela,
y entonces una tarea que podría llegar a ser relevante es ir a mirar lo que hay en esas bibliotecas escolares. A lo largo de todos estos años ha habido programas interesantísimos que han enviado libros a las escuelas y muchas veces no sabemos que están. Me acordaba, por ejemplo, del libro de Héctor, que para mí es un libro precioso. Ese libro, yo soy maestra jardinera, además, de primera carrera, y me acuerdo cuando trabajaba en sala, que ese libro formó parte de lo que se llamaba el plan social y estaba en los jardines de infantes. Ese libro llegó y bueno, lo leíamos obviamente hace, 20 años quizás, con otros ojos. Pero ese libro está en muchas bibliotecas de los jardines de nuestra provincia. Las historietas de las que hablaba Mara, que llegaron en el 2014, que generaron revuelo, habría que ir a mirar dónde están, qué tenían, qué de eso podríamos sacar y compartir, armar un gran mesón en una escuela y ponernos a leer lo que hay, lo que existe, con estas anteojos, antifaces que nos propone la ESI. Así que hay mucha tarea por delante, ha sido un encuentro precioso, nos quedamos con muchas ganas de leer, algunos textos los conocíamos, pero muchos no, así que ya tenemos ganas de ir a mirar, conocemos algunas a la juglaresa, ha sido un placer recorrer su librería, lo hemos podido hacer virtualmente, así que dejamos la invitación a que sigan hurgando, buscando, encontrándose, preguntándose, y este recorrido que empiezan hoy lo vamos a seguir a lo largo de 4 semanas, así que felices, como les decía al inicio, de poder encontrarnos, de estar cerca y de ir pensando los desafíos de la educación en este momento de manera colectiva, ¿no? De manera conjunta, de manera dialogada. Así que, Gabriela, muchas gracias. Quiero agradecer a Migue. Migue es mi compañera pieza fundamental para que todas las cuestiones vinculadas con los planes, los talleres, puedan desarrollarse, puedan estar anticipadamente con el equipo de talleristas. Así que gracias, Migue, te amo profundamente, ya lo sabés de antes, pero te lo quiero decir públicamente. Porque bueno, gracias, qué declaración pública. ¿Sí? Y también quiero agradecer a Nicolás, que ustedes ven que está, Nicolás Roa, es un compañero que tiene a su cargo el soporte técnico, y la verdad que también es una pieza fundamental para que podamos desarrollar estas actividades. Así que creo que no habiéndome olvidado de nada, nos seguimos encontrando y seguimos tramando ESI, como me gusta decir a mí, así, muchas personas metiendo la mano, poniendo corazón, pensamiento, para hacer de las escuelas otras escuelas que enseñen, que cuiden, que protejan y que nos permitan seguir creciendo. Así que gracias a todo el mundo presente. Gracias. Bueno, gracias.